Buenas noches a todos, bienvenidos a Tiempo, Cirilo. Hola, un placer estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Y antes que me olvide, hermano Juan, le mandé un saludo a la gente de Montevideo que nos está escuchando. Ya hoy me pasaron un retito porque me dijeron, mirá que ayer te escuchamos y nos mandaste saludos. Bueno, vayan los saludos y la bendición para la gente de Arenal Grande y Amézega, de aquella zona del barrio de los Judíos. Del barrio de los Judíos. Bueno, un abrazo para esa gente. Y bueno, también tenemos en Twitter y también en mensajes.tv Uruguay en Facebook a McKinley, que nos estuvo compartiendo. Mirando ahora. Nos está compartiendo ya en Estados Unidos, está compartiendo el programa Secretaria. Estamos saliendo en Estados Unidos, así que saludo para la gente allá de Carolina del Norte que están escuchando vía internet, están escuchando Radio Patria, así que bueno, un abrazo para McKinley, su esposa, su familia, toda la gente por allá. Estaba mirando ahora en el Sí, y en Massachusetts también nos está escuchando Eduardo Cáceres, así que oriundo de acá de 33, también un abrazo para él. Un abrazo. Y bueno, a todos los que nos están escuchando en el departamento, en Campaña, a los alrededores de 33, y bueno, y a través de internet fuera del país también, un abrazo para todos. Y una bendición para todos ellos, ¿verdad? Que Dios los pueda alcanzar, tocar, restaurar. Exacto, que Dios pueda estar, cada uno pueda dar lugar para que Dios restaure sus vidas, ¿no? Que en definitiva este programa sencillamente es para eso, es para dar una palabra de esperanza a Cirilo, dar una palabra de aliento de que no todo está perdido, ni bien nuestra sociedad dice lo contrario, porque nuestra sociedad lamentablemente la cosa no está muy bien, Cirilo, pero hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. No traemos una esperanza en una religión, una esperanza en una iglesia, sino que la esperanza que estamos trayendo es en encontrar esa solución, pero en la palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿no? A través de Jesucristo, de audiencia, de ese sacrificio que él hizo, que es lo que hablamos anoche, Cirilo, que el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 1, el verso 17 al 19, lo cual leíamos, él insta a la iglesia, o al que cree más bien, de que confíe en el perdón, ¿no? Que hayamos perdón a través de ese sacrificio que Jesucristo hizo, ¿no? Por cada uno, en la cruz. O sea, él llevó todos nuestros pecados, nuestras maldades. O sea, cuando creemos, cuando ponemos por práctica esta palabra verdadera, Cirilo, nuestra vida cambia. Obviamente que cambia. Cambia para bien. Exacto. Cambia para que nosotros seamos reflejo de Jesucristo ¿verdad? Exacto, y que hablemos de la palabra, o sea, hablemos de la Biblia, no con humana sabiduría, porque aquí Pablo lo describe, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo, o sea, para que no nos vayamos por las ramas, como hoy pasa, hay muchas religiones, muchos lugares donde, o sea, como que la cosa se va por las ramas, Cirilo, y se pierde esa esencia de la palabra, ¿no? La sencillez con que Jesucristo se acercaba a la gente, la sencillez, audiencia, con lo cual, cuando leemos los escritos de Mateo, de Juan, de Lucas en la Biblia, vemos como cuando Jesús se acercaba a alguien, supo acercarse a una prostituta, supo acercarse a gente que le decían, mirá, estás sentado con un pecador, ¿cómo te podés sentar a hablar a una persona de esa manera? Con aquellos leprosos, ¿verdad? Claro, o sea, con el más necesitado, ¿no? Necesitado, sí. Entonces, él no hizo acepción de personas, ¿y quién, Cirilo, somos nosotros para hacer acepción de personas? No podemos ni debemos hacer acepción de personas. Quizás cuando no conocíamos al Señor, quizás lo hacíamos. Exacto. Obviamente porque no conocíamos la palabra de Dios. Exacto. Pero al conocer lo que dice el Señor, que no debemos de hacer acepción de persona, bueno, ahí entramos a entender lo que el Señor quiere. Exacto, entonces hay consejo, por ejemplo acá el verso 20, Cirilo, siguiendo de lo que hablamos ayer, sobre que Pablo decía que Dios iba a destruir la sabiduría de los sabios y dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice, ¿dónde está el sabio? Dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el discipulador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y hay una razón en esto, Cirilo. Hay una parte de la Escritura también que dice que a lo malo llaman bueno y a lo bueno, ¿no? O sea, entonces digo, hay una controversia ahí, o sea, lo que hoy todo es malo, lo que trae maldad, parecería que fuera bueno. O sea, incluso también para nuestra sociedad hoy, para muchas leyes que se han hecho en nuestro país, por ejemplo, Cirilo, parecería que fuera bueno. En la sabiduría humana. Exacto. Pero en la sabiduría de Dios, eso es malo.
Exacto. Porque dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llaman bueno. Exacto. Entonces digo, aquí también dice, pues, ¿dónde está el sabio? O sea, pregunta, ¿no? Hay una pregunta acá. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el discipulador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice, y el 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios, y atento con esto, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿No? O sea, y es lo que comentábamos recién, es lo que Jesucristo hacía. Se acercaba a la gente, al más humilde, al más necesitado, y allí le daba el mensaje. Y los sabios de aquella época no creyeron en él. Exactamente. Los escribas, los estudiosos de la época en Jerusalén, en aquella época, los mismos romanos, ¿no? Los que eran muy no creían. Muy estudiosos de la palabra. Exacto, y tenían mucha letra. Mucha sabiduría, pero humana. Exacto. Nada que ver con la sabiduría de Dios. Exacto. Entonces, cuando Jesucristo se acercaba a alguien necesitado, a alguien que quizás no tuviera mucho estudio, como cuando le dijeron a Juan y a Pedro cuando fueron al concilio en Jerusalén, y le dijeron, ¿de dónde sacaron letras esto? Dice que no tienen estudio. Eran pescadores. Eran sencillos pescadores, o sea, pero tenían un corazón que agradaban a Dios. Caminaban rectamente, trataban de caminar. Tenían errores, dificultades, sí, como hoy. Pero ¿qué pasa? Trataban de hacer lo correcto y seguir los consejos que el maestro les dejó. Exactamente pasa de lo mismo. Nosotros quizás no tenemos esa labia, esa palabra, eso de estudio. Pero si seguimos los consejos aplicados aquí en la Biblia, exacto, hablamos lo que dice la Biblia, hablamos el Evangelio, la verdad. Exacto, y lo que decía hoy Cirilo, Dios no hace acepción de persona, audiencia. O sea, no importa incluso anoche lo hablábamos también, ¿verdad? No importa la condición, no importa en qué momento de tu vida estés pasando, sea difícil, vos quizás digas, Juan, mirá, yo no sé si lo que yo he hecho, las macanas que me he mandado, si Dios me va a perdonar. Si Dios nos perdonó a nosotros, Cirilo, si Dios fue capaz de mandar a su Hijo a morir por toda la humanidad, porque no dice que murió por alguno, por aquel no, por este sí, no, murió por toda la humanidad, y a todos nos ofrece el mismo perdón y nos ofrece la salvación. La salvación, que es lo más importante. Es lo más importante, no importa, por eso digo, valga la redundancia, y disculpen que insista, pero no importa tu condición hoy, porque yo una vez también me vi en una condición que yo decía, Dios me perdonará a mí. Sí. Con todo lo que yo he hecho, ¿cómo que Dios me perdona? No entendía eso, Cirilo. Pero hasta cuando comencé a leer la Biblia, como me dijeron, el secreto para que tú cambies está en la Biblia, comencé a leerla y ahí empecé a encontrar ciertas perlitas, ¿no? Y quizás cuando no conocías al Señor, quizás mucha gente te acercaba, vos no vas a cambiar, Juan. No, me pasó. No vas a cambiar. Pero en la sabiduría de ¿qué? Del hombre, los pensamientos del hombre. ¿Pero qué decía Dios? Pero según Dios, ahí va, según Dios nos da audiencia, Dios nos da nuevas oportunidades, Dios nos ofrece el perdón, y a través del perdón y sentirnos perdonados, y cuando comenzamos, como decíamos anoche, Cirilo, y volvemos a reiterar, audiencia, cuando comenzamos a poner por práctica los consejos, ¿no? Los consejos que dice la Biblia, o las recomendaciones, como decíamos anoche, que significa predicar, significa dar una recomendación moral o religiosa, pero dar una recomendación. Y la Biblia está llena de recomendaciones para nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Leerla y ponerla por práctica. Y ahí vamos a ver el fruto. Exacto, claro. Hay algo que hablamos anoche, es lo que no podemos dejar de mencionarlo, es que, claro, lo que dice la Biblia a mucha gente, y en mi parte me confrontó en su momento, porque lo que acá decía yo no lo estaba haciendo. Y la palabra del Señor acá, si seguís leyendo, Juan, el 22, 23... Dice porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué es tropezadero? Porque ellos pensaron, ¿no? Porque no era el Mesías que ellos esperaban. Exactamente. Ellos esperaban un Mesías que se sentara en el trono de Jerusalén, que fuera un rey. Sin embargo nació en un pesebre. O sea, y la vida de él no era lo que ellos esperaban. No era un rey que venía con vestiduras de gala. Él es el rey, obvio. Obviamente, sí. Pero él tuvo que venir a padecer como hombre, a vivir como hombre, para padecer por nosotros y llevar nuestros pecados, nuestras maldades, como hombre. Y
un poco más, dice que los judíos pedían señales y los griegos, pero la palabra le hacía tropezar, porque le decía la verdad. Exacto. Y mucha gente hoy, audiencia, no quiere recibir al Señor porque no quiere dejar lo que está haciendo. Claro, o sea, Pablo dice, hay una parte que Pablo dice, bueno, el que robe, no robe más. El que adultere, no adultere más. Exacto. Entonces digo, tiene que haber un cambio por nuestra parte también. Tenemos que poner algo de nosotros. Algo de nosotros. Dios va a hacer el resto. No es fácil, es obvio que no es fácil. Pero incluso como decíamos anoche, Cirilo y audiencia, hoy a nosotros, por ejemplo, no... porque vayamos a una iglesia, porque busquemos, no vamos a tener falla, claro que la tenemos. La tenemos. Claro que nos equivocamos, sí, pero sí. Vamos a la fuente. Vamos a la fuente. Y allí vamos, pedimos perdón, que Dios nos ayude a seguir adelante. Y la fuente está en la Biblia, está en en orar. Creo que orar es una de las cosas que a veces hemos estado hablando poco, Cirilo, pero Dios es importante, hablar con Dios, sencillamente. Hablar con Dios. En nuestro trabajo, en el auto, en donde vayamos, en la moto, o sea, en casa, donde estemos. Hablar porque Él nos escucha. Parece que no, pero esa es una de las herramientas que nos dejó. Y yo creo que la principal herramienta es ponernos en comunión con nuestro Padre. Cuando un hijo de nosotros quiere algo, ¿qué hace el hijo? Viene a nosotros. Viene a nosotros. Habla, exacto. Nos pide y nosotros le damos. Y más cuanto nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Exacto, en un lugar donde... La necesidad nuestra, Él conoce nuestra necesidad. Exacto. Y conoce nuestras debilidades, Juan. Exacto. Y Él nos fortalece en nuestras debilidades. Y se nos pasa algo por alto, si lo que Dios ya sabe lo que va a pasar. Dice la Biblia que Dios, audiencia, es omnisciente, Él ya sabe lo que va a pasar. Él conoce el presente, el pasado y el futuro. Exacto. Entonces, no nos olvidemos que el Apocalipsis, la Biblia dice que Dios, Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Exactamente. O sea, a Él nada se le escapa. Entonces, y una de las cosas a destacar, audiencia, es que, como ya lo hemos comentado muchas veces, no temas a quien puede matar el cuerpo, sino que temamos sí a aquel que tiene poder después de muerto, tiene la decisión, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él tomó toda autoridad después que resucitó. Él murió en aquella cruz, sí, pero Él resucitó también, y Él vive. Y Él vive, y a Él se le ha dado toda autoridad, y aún la Biblia dice que toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará. Y toda lengua confesará. O sea que va a llegar un momento, audiencia, que vamos a tener ese privilegio. Todos, no solamente los cristianos, todos los que vivimos sobre esta tierra. Exacto, vamos a tener la oportunidad. Y hay de aquel que no ha creído, pero en aquel momento lo va a ver, pero va a ser por un momento, nada más. Para juzgarlo. Por el juicio. Por el juicio. Él va a venir a juzgar. Exacto, entonces hay una manera, audiencia, de zafar de ese juicio, y es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Te voy a invitar donde quiera que estés, en la ciudad que estés, en el lugar que estés, que puedas repetir esta oración, como decíamos recién, Cirilo, es la parte fundamental, hablar con Dios. Y quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque he escuchado tu palabra, y la cual a mí me habla, que tú me ofreces tu perdón y la salvación eterna. Yo te pido ahora que me perdones. Reconozco mi pecado, reconozco mis fallas, reconozco que me he equivocado y te he fallado. Ahora, Jesús, te pido que me perdones y te acepto en mi corazón como mi Salvador, mi único Salvador, y reconozco que en aquella cruz tú diste tu vida por todos mis pecados y mis maldades. Te doy gracias y te pido que dirijas mi caminar a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Cirilo, se va el tiempo, vuela. Una vía de comunicación. 093-72-17-28. O síganse comunicando con nosotros a través de WhatsApp, a través de Instagram, a través de mensajes.tv Uruguay en Facebook. Así que le damos las gracias por estar ahí a todos los que nos están escuchando, y tengo que decirlo, Cirilo, alrededor del mundo, porque ahora la verdad que nos están escuchando en todos lados. Así que muchas gracias, y bueno, nos encontramos la semana que viene. Que Dios los bendiga. A tiempo. Esto fue A Tiempo. Te esperamos todos los domingos en Pablo Sufriategui 1193 a las 17 horas y en Villa Sara, cerquita de la Plaza de Deportes, a las 10 de la mañana. O podés comunicarte con nosotros vía Facebook en mensajes.tv Uruguay.